fisiología, ¿no? Entonces, solamente vamos a recalcar algunos puntos que son de repente un poco más importantes ya desde el punto de vista clínico, ¿no? Pero sí, a manera de resumen, podríamos hablar acerca de que el hígado es como un laboratorio, ¿no? En la cual hay una serie de eh, procesos que intervienen para nuestro organismo. Y dependiendo también de qué se encuentra dentro del hepatocito, para ver en sí qué es lo que se da. Por algo es uno de los órganos que tienen mayor cantidad de mitocondrias, puesto que acá es donde que se realiza una gran cantidad de energía para poder proveer en sí para las reacciones físico-bioquímicas que van a realizarse en el mismo citoplasma, ¿no? Por ejemplo, en el aparato de Golgi vamos a ver que se va a ver la junta y transporta las lipoproteínas y las glucoproteínas. Y acá también se secreta la albúmina y la bilirrubina. Hay que recordar en sí que la albúmina es la proteína más abundante de nuestro organismo, ¿no? En los lisosomas del hepatocito vamos a ver que también hay el metabolismo de los metales, llámese del cobre, del fierro, ¿no? Entonces también van a haber sustancias hidrolíticas. Podemos ver también lo que hay microcuerpos en las cuales van a ver el metabolismo de lípidos y purinas, la gluconeogénesis y la desintoxicación de ácidos grasos, ¿no? Y de ahí es que, por eso es que el hígado es importantísimo, puesto que depende de nuestra dieta y de lo que uno consume para conservar en sí o dañar a este órgano importantísimo, ¿no? Y de ahí es que el alcohol es el que puede producir una esteatosis hepática, ¿no? Puesto que altera es en sí una enzima de producto del metabolismo eh, del alcohol el que va a producir daños. Y así también los otros tipos, ¿no? De ahí es que generalmente a ustedes en farmacología les habrán enseñado de que tanto el riñón y el hígado intervienen tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia así de este órgano, ¿no? En el retículo endoplasmático también, por ejemplo, se sintetiza albúmina, se deposita glucógeno, se da el metabolismo de ácidos grasos, homeostasis de calcio, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que hay una serie de funciones. Entonces, participa en el metabolismo que hemos hablado, también participa en la excreción. Acá es donde que se forman los ácidos biliares y el colesterol, ¿no? Y la bilirrubina, que al final se van a ir hacia la orina y también se van a ir hacia una parte a las heces, como ya hemos visto, ¿no? También es importante porque acá en el hígado se van a secretar factores de coagulación, ¿no? Y veis que es uno de las formas de medir en sí cómo funciona el hígado, es midiendo el tiempo de protrombina. Incluso es mucho mejor que medir la relación albúmina-globulina, ¿no? También midiendo el tiempo de protrombina, ya uno más o menos tiene una idea de cómo más o menos está ese hígado, ¿no? Pero también nosotros sabemos también que el hígado ya formaba parte de la eritropoiesis, ¿no? Junto con la médula ósea que se llama posteriormente, ¿no? En la desintoxicación ya lo hemos dicho, ¿no? Y también como almacenamiento, ¿no? Entonces, no es bueno en sí que se almacena muchos órganos, muchas sustancias, ¿no? Entonces, cuando se almacena muchos lípidos, se da la esteatosis. Bien, entonces, eh, como vemos en sí, las funciones son múltiples, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo, ya desde el punto de vista clínico, cómo evaluar el hígado, ¿no? Eh, Lamentablemente, en etapas iniciales, las hepatopatías no producen síntomas al inicio, ¿no? Si uno siente un dolor en esa zona, lo más probable es que sea un dolor tipo cólico relacionado a la vesícula. Si uno tiene sensación de agruras en la boca, generalmente eso es por un reflujo eh, gastroesofágico, ¿no? O puede ser también un reflujo
biliar hacia el estómago, ¿no? Pero nada tiene que ver en sí con la función del hígado, ¿no? Entonces de ahí es que mucha gente cree que las agruras están relacionadas a las hepatopatías, pero eso es falso, ¿no? Entonces solamente en etapas ya muy avanzadas, el hígado puede manifestarse con la ictericia, ¿no? Que es esa coloración amarillenta que se presenta en las conjuntivas, ¿no? Y, y lógicamente ya cuando eso ya uno hace ya cirrosis, en ahí sí es muy florida la sintomatología, ¿no? Que ya lo vamos a ver posteriormente. Pero al inicio, no, ¿no? Entonces hay que ver en sí, en el laboratorio, qué exámenes pedir para ver en sí cómo está el hígado, ¿no? Entonces en ellas son las más comunes la bilirrubina, que puede ser la total, y, este, la, y a su vez la total se subdivide en directa y indirecta, ¿no? Entonces también se le conoce como bilirrubina conjugada y no conjugada. Otra que también es bastante usual y en cualquier laboratorio básico lo realizan es la transaminasa glutámico pirúvica, conocida como TGP y TGO, ¿no? Sobre todo estas enzimas, la TGP y la TGO, nos hablan de un daño hepatocelular, ¿no? Cuando hay la TGP y la TGO están levemente elevadas, no es de importancia, pero si su elevación es más de 10 o 12 veces, entonces ahí sí ya nos pueden estar hablando de un proceso crónico, ¿no? También acá está la deshidrogenasa láctica, ¿no? La fosfatasa alcalina, sobre todo que nos ilustra si es que de repente hay alguna obstrucción en alguna de las vías biliares. Por ejemplo, si hay un cálculo que se aloja a nivel del conducto hepático, entonces va a haber ictericia, pero si le mide la fosfatasa alcalina, va a estar muy elevada. Entonces nos habla de una obstrucción, ¿no? Bien, entonces, también ya están los tiempos de protrombina que hemos hablado. Entonces, se puede también medir el amonio, el test de respiración de la aminopirina, ¿no? Pero estos son exámenes un poquito ya muy complicados. Lo más común es de todos estos, en resumen, la TGO, TGP, bilirrubina directa e indirecta, la sulfatasa alcalina, y ahí queda, ¿no? Ah, y el TP, ¿no? El resto ya no es muy usual, ya, pero en clínicas de todas maneras lo van a usar para ver en sí de qué manera nos podemos pedir estos exámenes para complementar nuestro diagnóstico, ¿no? Ahora, desde el punto de vista anatomopatológico, eh, la biopsia no es la usual, no se realiza en forma continua, en forma rutinaria. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el hígado es un órgano friable. Eso quiere decir que, y congestivo. Eso quiere decir que si es que lo haces a cada rato, no tienes las debidas precauciones, incluso puede haber hasta hemorragias, ¿no? Y de ahí es que las biopsias solamente se realizan en ciertas situaciones, ¿no? Como son cirrosis hepática, cuando hay un alcoholismo crónico severo, una hepatomegalia de causa desconocida, cuando las pruebas hepáticas están muy alteradas y no hay una posible explicación clínica, y cuando hay una lesión ocupante de espacio, sobre todo eso, ¿no? Que es de repente la más importante, más que la cirrosis, es decir, cuando hay un tumor, ¿no? Pero hay que recordar en sí que si los tumores son varios, lo más probable es que sea metástasis, pero también en esos casos puede realizarse, pero siempre teniendo la debida precaución y por eso se realiza no en consultorio, ¿no? Sino tiene que ser en un hospital, con, eh, ante una posible eventualidad, con sistemas para hacer su reanimación, ¿no? Y también en las enfermedades de depósito y en el trasplante hepático, ¿no? Ahí son de que se realizan las indicaciones de la biopsia. Bien, después de haber visto esta breve introducción, vamos a ver lo que es, ¿no? Nos vamos a hablar de que podemos también hablar en la ictericia, o el daño en una hepatopatía, o en la ictericia, sobre todo una prehepática, hepática y posthepática, ¿no? Y aparte sería la neonatal. La prehepática es aquella en la cual va a estar relacionada generalmente a, eh, a la hemólisis, ¿no? A una eritropoiesis ineficaz,
cuando hay un incremento en el recambio de compuestos M no hemoglobínicos en el hígado y otros órganos, y a la descomposición fagocitaria de eritrocitos extravasados, ¿no? Entonces, antes de que llegue al hígado, entonces, si los hematíes se lisan, entonces se eleva la bilirrubina, ¿no? Entonces, esa es una de las explicaciones. Ahora, la hepática, en cambio, es en el mismo hepatocito cuando hay un daño, ¿no? Entonces, acá también podríamos hablar de dos tipos a su vez, de una ictericia de retención, cuando hay un defecto en el transporte de bilirrubina al hepatocito, ¿no? Eh, o otra de regurgitación, cuando hay daño hepatocelular, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, acá en la regurgitación sería una hepatitis viral, ¿no? En cambio, la ictericia de retención, en la llamada colestasis, ¿no? En la cual la bilirrubina se estanca y no circula al, al sistema biliar, ¿no? Entonces, son formas por las cuales puede Bien, entonces ahora vamos a más o menos, en función a los exámenes, cómo diagnosticar si es una prehepática, una hepatocelular aguda, una hepatocelular crónica o una posthepática, ¿no? En la prehepática, lo que más nos va a ayudar en sí es la deshidrogenasa láctica, ¿no? Junto con la bilirrubina no conjugada y el urobilinógeno en orina, ¿no? En las cuales estos van a ser aumentadas, ¿no? Pero en cambio, eh, en la hepatocelular aguda, es decir, en una hepatitis, por ejemplo, de tipo viral, lo que se va a ver es, a ver un ratito. Ya, continuamos entonces. Ya, en cambio, cuando es crónica, también ayuda en sí las aminotransferasas, ¿no? O también llamada TGO, TGP, ¿no? Pero el incremento es bastante en sí, ¿no? Entonces, pero ¿cómo diferenciar entre la aguda y la crónica? Es el TP. El TP cuando es aguda, o sea, el tiempo de protrombina es normal, pero sin embargo, cuando es crónica, está prolongada. Por lo tanto, entonces, en una hepatitis aguda, el tiempo de protrombina va a estar normal. En cambio, en una hepatitis crónica, el tiempo de protrombina va a estar incrementada, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el que nos ayuda a determinar. El otro también es la albúmina, ¿no? Por eso es en los cirróticos. El ejemplo típico sería en un paciente cirrótico. En el paciente cirrótico va a haber hipoalbuminemia, va a haber, por eso se llama disproteinemia. ¿Qué es la disproteinemia? Es cuando la relación del TGO y TGP se altera, ¿no? Entonces, a eso se llama disproteinemia. Entonces, uno de ellos disminuye y el otro aumenta. Por eso acá dice disminuido
y el otro aumenta, se llama disproteinemia. Y el otro es en sí el TP, ¿no? El tiempo de protrombina, ¿no? Eso nos ayuda a diferenciar entre una aguda y una crónica. Ahora, en la posthepática, en cambio, en la posthepática el problema es obstructivo. Generalmente puede ser por un cálculo, puede ser por un tumor, y uno de los que nos va a orientar es el que habíamos dicho, la fosfatasa alcalina, ¿no? Hasta más de 10 veces, hasta 10 veces puede estar aumentados, ¿no? Y ese es un buen indicador. Por eso, si uno tiene una ictericia y su fosfatasa alcalina está volando, entonces es probablemente que haya a nivel del colédoco una obstrucción, ¿no? Y eso es un poco dañino porque este cálculo puede ir más avanzando, llega al páncreas, obstruye y puede producir una pancreatitis, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado eso. Y el urobilinógeno en orina va a estar disminuido, ¿no? Entonces de esa manera podemos diferenciar si es prehepática, y si es hepática, es aguda o es crónica, o si es posthepática, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas. Ya. La colestasis. La colestasis, como dijimos, es una retención de la bilirrubina en el mismo hígado. Lo ideal sería que esta bilirrubina por los canalículos se vaya y se excreta, ¿no? En el intestino. Pero lamentablemente en la colestasis, por diversas causas, una de las cuales puede ser virales, no se estanca, ¿no? Por eso se llama colestasis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver ante una colestasis? ¿Qué cambios anatomopatológicos? Vamos a ver de que la bilirrubina va a estar estancada, va a haber zonas en sí medio amarillentas, ¿no? Y también podemos ver espacios canaliculares dilatados, ¿no? Puede haber a veces células apoptóticas, también podemos ver a las células de Kupffer con pigmento biliar regurgitado, ¿no? Podemos ver también que hay proliferación de conductos biliares o puede ser haber un edema y retención del pigmento biliar y también hepatocitos adyacentes con tumefacción y degeneración tóxica. Esos son cambios que pueden darse en una colestasis, ¿no? Entonces, que son hallazgos microscópicos. Bien, ahora vamos a hablar a grosso modo también acerca de la cirrosis. Como ustedes saben, la cirrosis es una hepatopatía crónica en la cual hay fibrosis y son las células de hito las que van a incrementarse en cantidad y van a producir la fibrosis. Generalmente estas células de hito producen demasiada fibrosis por un estímulo, que pueden ser el alcohol, puede ser un virus, ¿no? O puede ser alguna falta de una enzima, ¿no? Cuya consecuencia va a ser que este hígado va a perder su arquitectura clásica, ¿no? Que es la que hemos visto en histología. Y muy por el contrario, se van a formar nódulos de regeneración, ¿no? Y van a formarse una fibrosis en banda, ¿no? Pero es creencia popular de que los alcohólicos son cirróticos. Pero hay un viejo adagio que hay que tener presente, ¿no? No todo alcohólico es cirrótico y no todo cirrótico es alcohólico. Es decir, no todas las personas que consumen alcohol van a hacer cirrosis. Y a su vez, no todos los que tienen cirrosis es por el alcohol, ¿no? Entonces, sí, como ejemplo, vemos acá, ¿no? El alcohol explica solamente un 60 a un 70%. El otro porcentaje se explicaba por una hepatitis viral, que va hasta un 10%, y el otro por unas enfermedades biliares. Y luego hay enfermedades raras y múltiples, ¿no? Que ya engloban dentro del 10 al 15%. Cuando no se encuentra ninguna causa, ninguna explicación, pese a todo el estudio que hayas hecho, entonces hay un término que se llama criptogénica, que es aproximadamente el 10 al 15%, ¿no? Entonces, es prácticamente un diagnóstico de descarte, ¿no? Pero antes de llegar a hacer este diagnóstico, primero hay que descartar con todas las herramientas diagnósticas, tipificar a qué corresponde. Ahora, la cirrosis es un síndrome y por lo tanto, las distintas enfermedades no tienen síntomas y signos, sino el síndrome es el que explica, ¿no? Entonces, como el hipertiroidismo, ¿no? Entonces hay que buscar qué es el que produce el hipertiroidismo. Igualito acá también, ¿no? No solamente hay que quedarnos con el diagnóstico de cirrosis, porque la cirrosis es relativamente fácil de diagnosticar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una persona con ginecomastia, con ascitis,
que va a tener arañas vasculares, ¿no? Vamos a ver también estrías, ¿no? Arañas a nivel periumbilical también. Puede tener tendencias a la hemorroides, ¿no? Después también, los cirróticos también tienen disfunción eréctil, ¿no? Y pueden tener atrofia testicular, ¿no? Pero de todas ellas, la que más llama la atención y la que prácticamente puede llevar en sí a problemas que pueden conllevar a la muerte son las varices esofágicas. Se rompe una varice esofágica y el paciente puede morir. O también puede entrar en un coma, que ya ustedes cuando hagan clínica les van a explicar en qué consiste, ¿no? Es decir, hacer una encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, eso se puede observar en sí. Y ahora, ¿y qué es lo que causa la hepatitis? También acá hay una gran, o sea, un gran grupo, ¿no? Que pueden estar desde bacterias, drogas, sustancias tóxicas, virus, parásitos y las criptogénicas, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente algunas son las más conocidas, como son el alcohol, ¿no? Pero hay otras ya raras, así, ¿no? Entonces, es todo un grupo en sí, ¿no? Entonces, este es de la hepatitis, ¿no? Entonces, ahí no hay que confundir. Cirrosis no es igual que hepatitis. Hepatitis es cuando todavía el, el daño no se visualiza, ¿no? Solamente cuando es una hepatitis severa, recién se puede observar. Un buen indicador es dosando las transaminasas, ¿no? Entonces, la hepatitis, la de la más común, mejor dicho, es más que la alcohólica, es la viral, ¿no? Después ya le viene la alcohólica, ya es la intoxicación. Después también entre las drogas, el de las más comunes es el paracetamol, ¿no? Que puede incluso producir hepatitis fulminante, ¿no? Entonces, también hacer el diagnóstico por anatomía patológica es un poco bastante difícil. Prácticamente por anatomía patológica puedes diagnosticar en lo que respecta a hepatopatías, si hay cirrosis, si hay hepatitis aguda o crónica, nada más. Pero llegar en sí a la causa es un poco difícil en sí, ¿no? Entonces, de ahí es que se puede sospechar, pero no se puede determinar. Entonces, es más en sí la clínica y la bioquímica lo que va a ayudar en sí al diagnóstico etiológico, ¿no? Por lo tanto, estas descripciones que le vamos a mostrar más corresponden en sí a una hepatitis viral, ¿no? En la cual podemos observar que hay degeneración balonizante, significa que los hepatocitos están hinchados. También pueden haber degeneración espumosa, porque los hepatocitos tienen como una especie de espuma, por eso se llama espumosa, ¿no? Puede haber también esteatosis, tanto macro y micro. Podemos encontrar necrosis, ¿no? Acá pueden estar en apoptosis, ¿no? A los cuerpos apoptóticos en la hepatitis viral se le conoce como los cuerpos de Cousilman. También puede haber una necrosis de los hepatocitos, ¿no? De tipo coagulativo isquémico. Necrosis centrolobulillar, ¿no? Y necrosis submasiva, sobre todo cuando hay una infección por paracetamol, ¿no? Y también podemos ver si hay linfocitos cuando es crónico, si hay polimorfos cuando es agudo y también una que otras veces granulomas. Pero cuando ya está empezando a cronificarse, ya podemos ver signos de fibrosis y regeneración. Esos son signos importantísimos de cronicidad, la fibrosis y la regeneración. Bien, entonces, pero hay situaciones en las cuales, ¿y eso qué se llama hepatitis fulminante? Generalmente cuando es una hepatitis aguda, después de algunos meses se cronifica, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la hepatitis B, ¿no? Uno de los indicadores es la persistencia del antígeno de superficie. Si el antígeno de superficie supera los 6 meses, ya se habla de crónico, ¿no? Pero primero ha habido ictericia, luego disminuyó y después otra vez cuando se hace crónico se eleva otra vez la ictericia. Así ese es el historial. Pero en cambio la hepatitis fulminante es cuando de repente comienza a tener fiebre, comienza a tener ictericia, ¿no? Y ahí es donde que se presenta eso, ¿no? Entonces, es raro, pero hay que tenerlo presente. Entonces, hay 5 causas, por eso se llaman el ABCDF, de la hepatitis fulminante, ¿no? Eh, Ahí están las hepatitis A, hepatitis autoinmune, ¿no?
Entonces, pero no es lo frecuente. Lo común es que la hepatitis A sea asintomática, ¿no? Pero en rarísimos casos puede presentar, sobre todo en niños, una hepatitis fulminante. También la hepatitis B puede producir eso raras veces, ¿no? La hepatitis C, la D, también otras causas esotéricas. Pero en resumen es rara, ¿no? Entonces no es lo habitual, no es lo usual en sí. Entonces acá podemos ver cómo las células de Kupffer son las responsables de la fibrosis, ¿no? Entonces, o las células de Ito, ¿no? Las de Kupffer y las de Ito, porque ambas interactúan. Las de Kupffer van a inducir a que las de Ito, que también se les llama células estrelladas, comiencen a aumentar en número y estas a su vez estimular a que se formen este tejido colágeno, ¿no? Y a producir apoptosis a los hepatocitos. Bien, entonces vamos a hablar de las hepatitis virales. Si hablamos de los síntomas, también no es tan fácil diagnosticar una hepatitis al inicio, porque solamente al inicio se puede presentar como una gripe, ¿no? Puede haber malestar general, cefalea, y después algo de dolor articular, bajo grado de fiebre, y después ya con el transcurso de los días ya comienza a aparecer la ictericia, ¿no? Y ya, bueno, ascitis es al final ya en sí, ¿no? O sea, cuando sí es crónico en sí. Por eso acá, en esta gráfica, en esta diapositiva, no es muy didáctica, puesto que engloba toda la hepatitis, tanto en la fase preictérica como la ictérica, ¿no? E incluso cuando ya es crónica también no diferencia si es aguda o es crónica, ¿no? Entonces no es no diferencia en sí. Entonces, los 5 principales virus se muestran en las diapositivas y también están los periodos de incubación, ¿no? Entonces también la hepatitis A, ya ustedes saben que se presenta más en niños, que es asintomática, ¿no? Y que está relacionado sobre todo a las bajas condiciones socioeconómicas, ¿no? Porque es de transmisión fecal. Por eso si ustedes ven en las diapositivas, se ven más en países en vías de desarrollo, ¿no? Y ya. Entonces, pero la hepatitis A se parece también al virus de la hepatitis E, ¿no? Solo que la A más se ve en Occidente y la E se ve en Oriente, ¿no? Pero por lo demás son muy parecidas en sí, ¿no? Entonces también acá están los periodos en sí en los cuales puede haber ictericia, el periodo en el cual hay síntomas, ¿no? Entonces, y después ya la convalecencia y la recuperación, ¿no? Entonces, y eso se puede medir en sí, ¿no? Por la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, ¿no? Y ese mismo concepto se puede aplicar, ya ustedes saben, del COVID, ¿no? Cuando es G, cuando es M, si es aguda, si es crónica, eso, ¿no? Algo parecido también pasa en la hepatitis. Pero como decía, a pesar de que tiene formas benignas, raras veces, y es variable, depende de personas, puede ser de 1 a un 8% pueden tener formas fulminantes, ¿no? También hay formas colestásicas, formas prolongadas o recurrentes, ¿no? Y se cree que puede inducir a una hepatitis autoinmune, ¿no? Pero en general, los niños en sí que han tenido hepatitis se recuperan bien, ¿no? No tienen consecuencias, ¿no? Pero el problema es en los adultos, ¿no? En cambio, la hepatitis B y la hepatitis C. Para la hepatitis B, en cambio acá ya no es transmisión fecal, acá ya es transmisión sanguínea y sexual, ¿no? Y si ustedes visualizan, también está relacionada en sí a zonas en las cuales hay trópicos, ¿no? Como vemos acá en Perú, parte de Ecuador, Colombia y en África subsahariana, ¿no? Y bueno, también está relacionado al consumo de drogas, ¿no? También acá sí están más involucradas en sí el personal sanitario, ¿no? Entonces son las principales categorías de riesgo. Y acá
lo importante es de que no todos, tiene distintas rutas, es un misterio, ¿no? Si uno se infecta con una hepatitis B, no hay que creer que ya nos vamos a morir, porque hay hasta una buena parte que no presenta síntomas, ¿no? Y es más, y se recuperan, ¿no? Y es buena proporción. Y tal vez por eso es que se ve más en países, no, en zonas donde hay prostitución, ¿no? O donde hay promiscuidad, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Porque no ocasionan por las formas subclínicas. Pero algunos de ellos, hasta un 20, un 25, pueden hacer hepatitis aguda. Incluso hay transportadores saludables, es decir, que no, ni siquiera síntomas gripales van a tener, ¿no? Simplemente van a transportar el virus, ¿no? Pero también hay un porcentaje que sí van a conllevar a una infección persistente y después a que se cronifique y después se haga cirrosis. Y algunos incluso hasta el cáncer hepatocelular, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes misterios de la medicina, de las distintas rutas que puede tomar una infección, ¿no? Hepática en sí. Entonces, lo único que hay que hacer es ante un diagnóstico de hepatitis viral, ver y hacer el seguimiento, ¿no? Si ya está desapareciendo, si se ha cronificado, ¿no? O si ya lo tuvo, ¿no? Entonces, y también hay eh, vacunas, ¿no? Entonces hay 3 vacunas y de esa manera también se puede ver seguimiento, al igual que me imagino que con el COVID también algo parecido va a pasar, pero acá también se puede hacer seguimiento, haciendo distintos antígenos, midiendo, podemos medir si ya lo tuvo, si fue vacunado, si cumplió sus 3 dosis, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hallazgos podemos ver anatomopatológicos? Podemos ver que en cualquier tipo de hepatitis, ¿ah? Porque como les decía al principio, no discrimina si es A, si es B, si es C. Lógicamente, más los daños hepáticos van a ser más en la B y la C, ¿no? La A casi no ocasiona problemas, ¿no? Morfológicos. Entonces, pero podemos ver vidrio esmerilado, podemos ver infiltración redondo celular, necrosis en sacabocado, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la hepatitis C. Se parece a la B histopatológicamente, solo que en la C vamos a ver más acúmulos linfoides, más tendencia a la esteatosis, pero diferenciar por una lámina nomás si es B y es C es muy difícil, no es, entonces, por no decir no indicada incluso, ¿no? Es la serológica la que le tiene que diferenciar la B y la C. Pero sin embargo son diferentes, a pesar de que se parecen, ¿no? ¿Y por qué son diferentes? Porque en la C no hay vacunas, ¿no? En la C se parece al llamado coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque son virus en sí que van a estar constantemente mutando, ¿no? Bueno, el de la gripe sería, ¿no? El de la influenza sobre todo, ¿no? Mutan un virus, una vacuna que ya se pone, después de 2 años ya deja de servir, ¿no? Entonces, por eso es que hasta el momento no se encuentra vacuna para la hepatitis C. Pero, sin embargo, sí puede ser causa de enfermedades autoinmunes, a diferencia de la B, ¿no? Bien, pero también, al igual que la B, tiene distintas rutas, ¿no? Y son muy variables en sí, ¿no? Y también pueden cronificarse, ¿no? Ya vamos a ver. Y esta sí tiene más tendencia a cronificarse que con la B, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores que nos pueden indicar de que esta C no solamente es aguda, sino que está cronificándose? El consumo de alcohol. Por lo tanto, los pacientes que son alcohólicos y tienen hepatitis, entonces lo más probable es que cronifique, ¿no? El otro es la edad. Si es una persona joven, bueno, las posibilidades de recuperarse todavía son buenas, pero si ya pasan los 40 años, ya aumenta la cronicidad, ¿no? También la coinfección con HIV y si a veces puede haber también coinfección con el virus de la hepatitis B, ¿no? Eso también puede hacer que se cronifique, ¿no? Entonces acá está, ¿por qué no hay vacuna? Porque hay una amplia diversidad genética, ¿no? Entonces que hay distintos genotipos, ¿no? Eh,
Pero ¿cuándo podemos sospechar de que esta hepatitis C es de mal pronóstico? Cuando hay necrosis masiva de las células hepáticas, bueno, eso son ansiedad y necropsias, pero sobre todo es cuando hay bilirrubinas incrementadas y una encefalopatía hepática, es decir, el paciente entra en coma hepático, ¿no? De ahí es que se ve también, al igual que la hepatitis A, aunque raramente, acá también puede verse algunas veces hepatitis fulminante por hepatitis C, ¿no? Entonces también lo mismo, podemos ver que tiene su fase preictérica, fase ictérica y fase de recuperación, ¿no? Entonces, y acá podemos ver cuándo se van a cronificar, ¿ves? Entonces acá, a la inversa de la hepatitis B, las que se van a resolver solamente es un 15%, ¿no? Que será lo opuesto en cambio en la hepatitis B. En cambio acá no, la mayoría o van a ser una hepatitis crónica o van a ser una hepatitis fulminante, ¿no? De ahí es que es de temer en sí a esta hepatitis C más que la B, porque la B hay vacunas, hay una proporción que son asintomáticas que se van a recuperar. En la C no, la mayoría algún tipo de, ya sea hepatitis fulminante o crónica, y de estas incluso existe riesgo de que puedan ser cirrosis o hasta cáncer, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta este dato. Bien, entonces, ¿cómo podemos diferenciar desde el punto de vista histopatológico si es aguda y crónico? Sí se puede, pero no se puede determinar la causa, ¿no? Entonces, si es aguda, vamos a ver que el infiltrado inflamatorio y va a haber colestasis, puede haber necrosis periportal, degeneración balonizante, presencia de cuerpos apoptóticos, ¿no? Y macrófagos también pueden haber. En cambio, cuando se cronifica, a eso tienes que agregar la fibrosis y es lo más llamativo. Entonces acá se encuentra tanto necrosis y fibrosis en puente, ¿no? Eso es lo que más lo va a diferenciar. Y lo otro es que pueden haber agregados linfoides, ¿no? En la aguda era polimorfos, acá son linfocitos, ¿no? Y puede haber más tendencia a una esteatosis, sobre todo cuando es por hepatitis C, ¿no? Bien, entonces acá está distintos tipos que pueden ser, ¿no? Pueden ser desde asintomáticos hasta problemas en sí, crónicos, ¿no? Astenia, fatiga, artralgias, ¿no? Entonces, como también les había dicho, la hepatitis B casi no se relaciona a una enfermedad extrahepática, pero en cambio la C sí, ¿no? Y sobre todo a enfermedades autoinmunes. Entonces, un paciente que ha tenido hepatitis C puede desarrollar fibromialgias, porfiria cutánea tarda, queratoconjuntivitis zika, líquen plano, vasculitis sistémica, glomerulonefritis y trombocitopenias. Ahora hay una hepatitis D, que esta sí va de coinfección con la hepatitis B, ¿no? Es la menos frecuente, es rara, ¿no? Sobre todo hay que sospechar cuando hay reagudizaciones de hepatitis B crónicas, ¿no? Y si es que se infecta de esto, hay que tratar con el interferón en dosis superiores, mucho mayores que cuando están para la hepatitis B. Para la hepatitis C, hemos dicho que se parecen a la hepatitis A, solo que está más en Oriente, ¿no? Entonces, ya ustedes lo van a leer, porque tiene mucha similitud, ¿no? Bien. Entonces, en esta imagen estamos mostrando en sí qué cosa se ve en cambios histopatológicos en una hepatitis aguda, ¿no? Ustedes ya lo van a leer, ¿no? Entonces, esta acá se ve degeneración balonizante, los cuerpos apoptóticos. También cuando es crónica, también ustedes lo van a leer, conocemos, pero lo más llamativo es la cirrosis, ¿no? Y si una persona se infecta por cirrosis, o mejor dicho, adquiere la cirrosis, es casi en nuestro medio es casi parecido como tener cáncer, porque la única forma es un trasplante de hígado. Y en nuestro medio el trasplante de hígado es bien raro, ¿no? Por la falta de donantes y fallas técnicas, sobre todo los donantes. Ya, la evolución de las hepatitis virales complicadas con cefalopatía es habitualmente fulminante.
el lapso entre la constatación de la ictericia y la aparición de las encefalopatías es menor a 2 semanas y rara vez. También puede ser subfulminante cuando la ictericia hay un intervalo de más de 2 semanas, ¿no? La prevalencia de hepatitis fulminante en la hepatitis A es de 1 por cada 10.000 casos sintomáticos, es decir, raras, ¿no? Ya, entonces sobre todo más se ve en la población pediátrica, ¿no? Entonces acá se ha intentado hacer una diferenciación entre los distintos tipos de virus, si es A, B, C, D, E, pero no hay no es muy usual. Lo único nomás entre la B y la C. Entonces, como habíamos dicho, las colestas, o sea, la esteatosis, eh, puede verse en la C un poco más que en la B, ¿no? El otro es los acúmulos linfoides, pero el otro no es de mucha ayuda este gráfico. Entonces, la hepatitis fulminante puede afectar áreas o todo el hígado. Macroscópicamente el hígado se ve gelatinoso, microscópicamente hay gran necrosis con destrucción de la trama. Puede haber un escaso exudado inflamatorio. Si el paciente sobrevive, se ve regeneración de los hepatocitos. Este es en el caso de por paracetamol, ¿no? Pero lógicamente, para que suceda esto, el paciente tiene que estar usando varios días de paracetamol, ¿no? Aproximadamente unos... o también puede ser las dosis, ¿no? Pero 10 veces lo normal. Es decir, con 10 tabletas de paracetamol puedes hacer este tipo de hepatitis. Por lo tanto, no es frecuente, no es usual, pero sí en casos suicidas sí puede observarse, ¿no? Es una persona que toma, pues en una sola toma 10 paracetamoles, puede hacer este tipo, ¿no? Entonces es rara, pero puede verse. También podemos ver en algunos tipos de infecciones, cuando hay hepatitis por fiebre Q, cuando hay una mononucleosis infecciosa, vamos a ver un montón de linfocitos abundantes, más de lo normal. Y cuando hay herpes, el famoso cambio citopático del ojo de buey, ¿no? Eso es un citomegalovirus, ¿no? En cambio, en la fiebre Q, un granuloma, ¿no? Bien, esto ya también es para explicar, sí que la esteatosis, este, ya la esteatosis puede ser reversible, ¿no? Cuando se detecta a tiempo. Pero si no, también puede haber una hepatitis o una cirrosis, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado eso con la esteatosis. Y acá, bueno, se ven hallazgos que ya habíamos visto en la patología general, como se ve, es una tricrómica de Mason. La tricrómica de Mason ayuda bastante a reconocer cuán dañado está el hígado. Y acá todo lo azul es el tejido fibroso, ¿ves? Todo está comenzando. Aunque a pesar de que hay un montón de esteatosis, pero el daño todavía no es muy marcado, ¿no? Este es con HE. Podemos ver acá los linfocitos. También hay degeneración balonizante, que no se puede reconocer diferenciar entre una hepatitis B y una hepatitis alcohólica, ¿no? Entonces acá necrosis también hepatocelular, ¿no? Que también puede verse sobre todo en la hepatitis C. Y macroscópicamente sí es fácil de reconocer cuando es una cirrosis. Ahí están los nódulos, ¿ve? Y estos ya son en casos bien severos. También es una tinción de tricrómica. Y acá ya se ve, ¿no? Hay bastante. Todo lo azul es el tejido colágeno. Y todo lo rojo es los hepatocitos, ¿no? Entonces acá es muy marcada. Al inicio solamente era esteatosis y algo de fibrosis, pero en cambio acá ya no hay esteatosis, pero sí hay nódulos de regeneración y marcada fibrosis. Y eso es lo que va a ocasionar que ya en clínicas van a hacer el síndrome de hipertensión portal, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar. Ya. También para la esteatosis no alcohólica, es que se llama NASH del inglés, se puede hacer un sistema, ¿no? De graduación, si es leve, si es moderada, si es severa. Porque recuerden que la esteatosis pueden ser dos tipos, la alcohólica y la no alcohólica, ¿no? Entonces, la otra, en este otro gráfico, también como les decía, no es fácil diferenciar y reconocer en sí si la infección ha sido por alguna sustancia, ¿no? Pero sí se puede sugerir, ¿no? Por ejemplo, si ha habido una intoxicación por tetraciclinas, puede haber esteatosis,
microvesicular. Si es por alcohol, macrovesicular. Entonces son aproximaciones, pero no son. Si es por tetacloruro de carbono, acetaminofén, puede haber necrosis centrolobular, ¿no? Si es por alotano, isoniazida, necrosis difusa o masiva. Si es por la nitrofilantoína o metildopa, puede haber cambios parecidos en hepatitis aguda o crónica. Y esto sí, de repente es importante, si hay cirrosis, así desde el punto de vista tóxico, puede ser por el alcohol, puede ser por el metotrexato, amiodarona, muchas drogas que causan hepatitis crónica. Cuando hay granulomas, pueden ser por sulfonamidas, metildopa, la lalopurinol, la hidralacina, y si hay colestasis, pues la clorpromazina, esteroides anabólicos, eritromicina, contraceptivos, ¿no? Y arsénicos, ¿no? Entonces, es una aproximación, ¿no? Entonces, pero que pueden orientar, pero no determinar. Ahora vamos a hablar de la hepatopatía autoinmune. En estos casos, también de causa desconocida, de manera no prevista, pueden aparecer una persona en la cual uno de los síntomas que va a llamar la atención va a ser el prurito, ¿no? Entonces así de la nada va a comenzar a picarle en sí, en una de las zonas y luego va a tener síntomas de hepatitis, ¿no? Y cuando se le hace una biopsia, se puede sospechar, primero que es una hepatitis que afecta más a mujeres. Entonces, lo que vamos a ver es una densa infiltración de espacios porta por linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, y algunos linfocitos. Y el prurito que les dije, ¿no? Y no está de más buscar, no solamente quedarse con el diagnóstico de hepatitis autoinmune, porque está generalmente asociado a otras hepatopatías que no las diagnosticado, como puede ser síndrome de Sjögren, esclerodermia, artritis reumatoide, enfermedad celíaca, eso, ¿no? Entonces hay que buscar en sí, ¿no? ¿A qué se debe? Y bien, ahora vamos a ver, también hay otras hepatopatías en las cuales ya es un problema congénito, sobre todo cuando hay una dilatación de los conductos biliares, ¿no? Entonces acá puede ser de tipo hereditario o también puede ser asociado con la enfermedad poliquística renal. Entonces en estos pacientes su canalículo biliar se van a dilatar, ¿no? Y eso va a ocasionar de que puede haber esteatosis, ¿no? Eh, y algún otro problema que puede hacerse crónico. Bien, entonces ahora vamos a continuar con las neoplasias, benignas y malignas. Si hablamos de neoplasias, una de las que es benigna es los adenomas. ¿A qué se denomina adenoma? Generalmente se dice adenoma cuando está bien delimitada la lesión, ¿no? Y no hay fibrosis, ¿no? Entonces, en esta pueden darse, por ejemplo, con el consumo de drogas o de anticonceptivos orales. Entonces, una paciente que eh, durante buen tiempo está con anticonceptivos orales tiene un riesgo de hacer esta adenoma hepático, ¿no? ¿Por qué es importante? Sin embargo, es porque puede ser confundido por un hepatocarcinoma bien diferenciado. Porque al inicio el hepatocarcinoma tiene cambios muy sutiles que no pueden reconocerse fácilmente, ¿no? Pero después ya cuando es moderadamente diferenciado y ya es más fácil ya, ¿no? Reconocer. Y lo otro es importante clínicamente también porque los adenomas subcapsulares tienden a romperse y porque pueden contener un carcinoma hepatocelular, aunque se ve muy raro esta situación, ¿no? Vamos a ver otro. En cambio, esto sí es maligno, está relacionado a las hepatitis B, también a la exposición de aflatoxinas y también puede ser a variaciones genéticas, ¿no? Generalmente es único. Como le decía, si en la ecografía ves varios nódulos, que sea primario es raro. Lo más común es metastásico. Pero si es un solo nódulo, entonces es más probable que sea primario, es decir, un tumor propio del hígado, ¿no? Y uno de ellos, el más frecuente, es el carcinoma hepatocelular. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Bueno, por ecografía, angiografía hepática, eso, ¿no? Pero hay otra, en cambio, más rara, que es el colangiocarcinoma. Eh,
clínicamente se parecen, ¿no?, al hepatocarcinoma, pero histológicamente sí es bien diferente. Histológicamente se va a caracterizar porque va a haber demasiada desmoplasia. ¿Qué significa eso? Mucha fibrosis, más del usual, ¿no? Entonces eso te hace sospechar en sí. Y lo otro es que son los conductos biliares los que van a estar alterados, ¿ves? ¿No? Más que los hepatocitos, ¿no? Entonces una forma de diagnosticar es con el CK7. El CK7 positivo marca a las vías biliares. Entonces si es una CK7 positivo, pero en células atípicas, entonces es un colangiocarcinoma. En cambio, en la siguiente, la que les estoy mostrando es lo más usual. Lo más común es que sea una metástasis hepática más que un tumor primario. ¿Y cómo se sospecha? Cuando hay varios nódulos hepáticos, ¿no? Entonces, de esa manera. Pero también, como ya habíamos dicho en patología general, si a un paciente lo diagnostican con metástasis hepática o tiene sospecha de metástasis hepática, ya es el evento final, ¿no? Entonces, no hay mucho que hacer por el paciente. Listo. Ya, muchachos, entonces hasta acá es a grosso modo la clase de hoy día. Lo que sí es, le voy a pedir en sí, nos están pidiendo